Saludo afectuoso, compañeras y compañeros. Vamos a continuar con nuestra temática, ya iniciando una nueva, permítanme un segundo, iniciando una nueva charla, una nueva temática que tiene que ver con la actividad de las administraciones públicas. Es una actividad evidentemente de orden jurídico, no se refiere a las actividades operativas, digamos, propiamente, aunque parcialmente sí, pero la actividad básicamente que aquí vamos a tratar está relacionada con la actividad jurídica. ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos con los que actúa la administración? Estoy en un lugar con mucho calor, así que les pido sepan dispensarme que estoy en camiseta y estoy tratando de hacer un esfuerzo a la distancia de contactarme también con ustedes. Bueno, vamos a revisar entonces en qué consiste esta nueva temática que ya nos inserta en la tercera unidad de nuestro sílabo y que es la que vamos a desarrollar durante estas conferencias para llegar a concluir con la cuarta unidad ya de manera presencial. Vamos, vamos avanzando. Bueno, la administración se expresa en actividades que se van a manifestar jurídicamente en estos cinco instrumentos. Primero, lo que es un acto administrativo, lo que es un acto de simple administración, el contrato administrativo, el hecho administrativo y el acto normativo de carácter administrativo. En esto sí, van a tener que ustedes hacer un esfuerzo, permítanme, van a tener que hacer un esfuerzo en cuanto a aprenderse estos nombres. Estos sí van a tener que aprendérselo. Vamos a reiterar porque vamos a tratar cada uno de ellos, así que no será dificultoso. Reitero, la actividad de la administración o de las administraciones se va a expresar siempre en actos administrativos, en actos de simple administración, en contratos administrativos, en hechos administrativos y en actos normativos de carácter administrativo. Ya vamos a explicar cada uno de estos. Fíjense ustedes que la terminología siempre habla de administración, de administrativo. Esto le da una característica propia del derecho administrativo, del derecho público. Sin embargo, esa actividad de la administración pública también podría realizarse a través de instrumentos de derecho privado, pero esto exclusivamente de manera excepcional. Dejo advertido que podría tratarse de memorandos de entendimiento, de documentos de confidencialidad con los privados, que podrían, notas reversales también, por ejemplo, que podrían ser manejados por la administración y que sin embargo son instrumentos del derecho privado para que la administración pueda excepcionalmente actuar, sobre todo cuando tiene relación con personas privadas, personas naturales o personas jurídicas. Pero vamos a no entrar en ese detalle de los instrumentos de derecho privado a los que puede eventualmente, ocasionalmente hacer uso la administración y nos hemos de concretar a los cinco instrumentos que que están referidos. Bien, ahora quiero, previo a esto, quiero hacer referencia a que la administración o sus actuaciones pueden realizarse de manera electrónica, digital. El Código Orgánico Administrativo de manera inicial, ya en el año 2017, cuando fue publicado, ya advertía la posibilidad de que las administraciones públicas realicen sus actos mediante el uso de las nuevas tecnologías, de los medios electrónicos, de esto que se ha
llamado entonces gobierno electrónico. Sin embargo, ustedes también tienen que considerar que la pandemia generó una mayor utilización de estos instrumentos que en buena hora, a tiempo, nuestra normativa lo tenía previsto. Porque imagínense ustedes, de no haber tenido previsto esta normativa, no habría sido factible durante el tiempo de pandemia que las administraciones actúen de manera legítima, legalizada, mediante el uso de correos electrónicos, mediante el uso de firmas electrónicas. Ha sido entonces importante que ya el código lo haya tenido previsto porque evidentemente también el desarrollo de las tecnologías se las viene apreciando desde años atrás en el mundo entero. Este fue un adelantarse a esa posibilidad. Por tanto, el Código Orgánico Administrativo faculta, permite, establece que las administraciones puedan realizar sus actos, ejecutar sus actividades con el uso de las nuevas tecnologías y los medios electrónicos. Pero para esto se hace imprescindible que esa actividad, permítanme un segundo, que esa actividad, esta parte es la que no estaba presentándoles, allí es a lo que me refiero al hablar de gobierno electrónico. Digo, esa autorización que da la normativa para que las administraciones hagan uso de las nuevas tecnologías, de los medios electrónicos, conocido como gobierno electrónico, tiene que cumplirse sobre la base del respeto a los principios, todos esos principios que hemos venido estudiando con ustedes ya, digamos, de manera extensa en la primera parte de nuestra materia. Esos principios, así como los principios constitucionales, deben ser respetados cuando se hace uso de este gobierno electrónico. Es decir, que se traslada a lo digital el respeto a los principios, lo mismo que si se estuviera realizando de manera presencial. Igualmente, es importante que no se alteren las actuaciones, que no se puedan eh, afectar la integridad de las actuaciones que realiza la administración por el uso del gobierno electrónico. Sin embargo, creo yo, por lo menos, que es más fácil alterar, vulnerar documentos, me parece más fácil de manera física. Pero bueno, hay la posibilidad también de que se alteren los documentos de manera electrónica. Incluso ahora hay mecanismos, pues la gente los va conociendo cuando se quiere hacer fraudes. Entonces se aprende también a alterar este tipo de documentos. De lo que se trata aquí es de que se cumpla esta actividad sin alterar la integridad, sin afectar el contenido íntegro de los documentos que en este caso van a ser digitales o de todas las actuaciones que se expresen de manera digital mediante estos mecanismos como el correo electrónico, etcétera. Antes de continuar con esta parte y un poco sin hacer el seguimiento a la diapositiva que está presentada, quería hacer también referencia al gobierno abierto, porque eh, para el momento en que surgió esta normativa no se había desarrollado particularmente en el Ecuador, sino de manera muy limitada. Esta que es una concepción nueva del uso de la tecnología, del uso de las nuevas herramientas, pero con la participación de la ciudadanía para la emisión de las políticas públicas. Por esa razón, pensaría yo que no consta con precisión en el Código Orgánico Administrativo, pero les invito a ustedes a revisar, y así lo he planteado también en una actividad que ustedes tienen que hacerla de manera práctica,
a que revisen lo que es el denominado gobierno abierto, que es una forma de que el gobierno tenga, las administraciones tengan un contacto más directo en su gestión pública, un contacto más directo con la ciudadanía. Este gobierno abierto supone entonces que la ciudadanía va a tener un mayor acceso a la información que tiene las instituciones, que las instituciones tienen la obligación de rendir cuentas, colaborar con espacios de diálogo, con discusiones que realicen con las autoridades y la participación ciudadana como un mecanismo para la promoción y para la difusión e incluso para la aprobación de políticas de carácter público. El trabajo que yo les he pedido es conocer sobre el gobierno abierto, no está dentro de nuestro sílabo propiamente, pero está relacionado con esto. Conocer sobre el gobierno abierto del cual ya forma parte el Ecuador. El Ecuador se integró en el año 2018. Esto tiene una concepción a nivel mundial, lo que quiere decir gobierno abierto. El municipio de Quito lo tenía con anterioridad, pero el Ecuador como país se integró posteriormente y ahora ya tiene su segundo plan de acción. Tuvo un primer plan de acción, ahora ya tiene un segundo plan de acción que corre del 2022 al 2024. La aplicación a la materia que ustedes deben realizar tiene que ver con eh, hacer uso de los instrumentos, de los pilares que constituyen el gobierno abierto para eh, diseñar una propuesta para nuestra facultad en la que ustedes, los profesores, los servidores y trabajadores, reemplazan a la ciudadanía y las autoridades son las que tienen la obligación de incorporarnos en ese gobierno abierto. Así que yo les invito a que hagan suficiente reflexión sobre la temática, pero que también con esto entonces puedan ustedes desarrollar una idea de un gobierno en el que cada uno de nosotros tengamos acceso de mejor manera, de manera participativa con el uso de las tecnologías, a conocer qué hacen las autoridades, qué decisiones toman. Sería interesante que esto se aplique en la universidad y en las distintas instituciones. Nosotros vamos a hacer un ensayo con los aportes que ustedes puedan realizar. Quiero aquí que se pueda destacar la iniciativa que cada uno de ustedes pueda poner en esto. Bien, entonces, dicho esta parte, me retomo lo anterior. De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, está permitido el que las administraciones puedan hacer uso de las tecnologías para la ejecución de sus distintas actividades. Es decir, que aquellos actos que acabamos de ver, aquellos instrumentos que acabamos de ver, pueden ser no solo de carácter físico, sino pueden ser de carácter digital. Acto administrativo de carácter digital, por lo menos los que son factibles de realizar, actos administrativos, contratos administrativos, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Este uso de las tecnologías supone al menos que las instituciones tengan una sede electrónica. ¿Qué es la sede electrónica? Es, diríamos, como en la vida presencial, en la vida diaria, las instituciones tienen su local, tienen sus instalaciones, como la universidad tiene su campus. Aquí la sede electrónica es su casa. Allí deben contemplarse todos los elementos de conocimiento de la ciudadanía y de conocimiento, en el caso de la universidad, de estudiantes, profesores y servidores. Eso sería lo ideal, no siempre consta todo, pero tiene que haber una sede que son prácticamente las páginas web que ustedes conocen de cada una de las instituciones. Esa sería la sede electrónica. La titularidad de esa sede, es decir, a quién le corresponde manejar, gestionar esa sede,
y la responsabilidad en general es de la propia administración pública. En este caso, la página web de la universidad le corresponde administrar, le corresponde gestionar a la propia universidad con responsabilidad, con respeto a la integridad, como acabamos de ver, a las distintas actuaciones que tengan un orden que estén visibles para la ciudadanía. Pero, como ustedes podrán comprender, las administraciones públicas son unos entes que van a estar representados por alguien, en este caso, si hablamos de la universidad, por el rector. Corresponde entonces a la máxima autoridad la titularidad y la gestión de la dirección electrónica, de la sede electrónica o, para mayor objetividad, de la página web electrónica que se maneje. Eh, En la sede electrónica se hará constar informes, se hará constar detalles de, por ejemplo, documentos sobre rendición de cuentas, los servicios que brindan, las transacciones que se realizan, principios en general con los que van a manejarse estas sedes electrónicas, y también eh, las formas de acceso, los límites de acceso que tenemos a los servicios que brinda la administración pública. Por otro lado, debe haber información electrónica a través de estos medios sobre los procedimientos, sobre los trámites, sobre medios y condiciones en general. Allí les vuelvo a repetir, ustedes ingresen a las distintas páginas web de ministerios, de cualquier ministerio, pero de la universidad en especial, les pido revisen, van a encontrar información sobre sus procedimientos, sobre sus trámites. Probablemente no todos, y a veces ese es un problema porque, por ejemplo, no tenemos acceso, como debería haber, acceso directo a las resoluciones de consejo universitario de manera permanente e inmediata. Pero esta es una posibilidad entonces de tener, así como accedemos físicamente, lo podemos acceder por los medios electrónicos. Debe brindarse servicios electrónicos, asimismo, para que se pueda atender a la ciudadanía, que deben contar al menos con una oficina de atención presencial, con puntos de acceso electrónico y servicios de atención telefónica, es decir, no necesariamente todo electrónico, sino algún espacio donde la gente pueda acudir, las personas puedan acudir a hacer sus reclamos, a hacer sus pedidos a la propia institución. Está autorizada la firma electrónica. Eh, los documentos hoy pueden ser firmados electrónicamente. Eso implica obtener una firma electrónica que tiene un costo. Esto se exige para los servidores públicos que lo tengan. Para conocimiento de ustedes, esto cuesta alrededor de $30 por 2 años de vigencia, más o menos, y hay que ir renovando, y hay un procedimiento tecnológico para suscribir cada documento. Todos los documentos pueden ser firmados electrónicamente. Y esto implica también entonces que pueden emitirse por parte de las administraciones certificados con firma electrónica que son absolutamente válidos. Si usted quiere saber si es que cuáles son los títulos que usted tiene, los títulos profesionales que están reconocidos por la CENESID, entonces se ingresa a la página de la CENESID, se pone el número de la cédula, el nombre de la persona y le van a salir los títulos. Si usted quiere saber, y esos títulos son emitidos con una firma electrónica que tiene absoluta validez, firma electrónica de la autoridad. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, para obtener el certificado de no tener impedimento para para el trabajo, para poder trabajar en el servicio público. Ingresa su número de cédula, eh, la fecha de nacimiento y le va a salir. ¿Tiene impedimento o no tiene impedimento? Eso lo puede hacer este mismo momento como práctica para que pueda observar si usted tiene impedimento o no tiene impedimento para ingresar al servicio público. Entonces se pueden entregar certificados digitales. De igual manera, los archivos pueden ser elaborados, pueden ser
organizados y conservados de manera digital. Toda la documentación ideal que para ahorrar incluso papel, para ahorrar trámites, procedimientos, para ser más, digamos, solidarios con la propia naturaleza, creería que los documentos deberían ser digitalizados cada vez más y los archivos tener esta característica, lo cual también implica un trabajo inicial complejo, pero qué mejor que tengamos documentos en archivos digitalizados. Esos archivos deben permitir el que las personas tengan derecho a acceder, que no haya limitación en el acceso a poder hacer uso de dichos archivos eh, para solicitar los documentos que consten en esos archivos que son digitales, para eliminar documentos que ya no requiera usted, para solicitar que sean excluidos, para conocer la identidad de servidores públicos que acceden a los documentos. Miren que ya hicimos mención en una de las clases al KIPU que nosotros manejamos, es parte de estos procedimientos electrónicos, ese sistema. Por otro lado, en las administraciones deben existir fedatarios administrativos. Todas las administraciones deben tener personas designadas por la máxima autoridad que van a dar fe de los documentos, de la validez de los documentos, tanto físicos como digitales. Es decir, cuando se quiere pedir un documento para saber si es legítimo el documento, puede acudir ante la autoridad y la autoridad dispondrá que el fedatario administrativo, la persona que da fe de la validez de esos actos, le entregue una certificación que dirá que ese documento, ya sea físico o digital, sea en audio o en video, es real, forma parte de los documentos de la administración. Así que ahí podemos obtener originales, copias certificadas, reproducciones, etcétera, que van a estar firmados por el fedatario. En la Universidad Central, para que ustedes conozcan, quien da fe de los documentos públicos, que sería el fedatario administrativo, a nivel de toda la universidad es el secretario o secretaria general. Y en las facultades son los secretarios abogados, que son los autorizados. Nadie más puede certificar un documento. El decano no puede certificar un documento por autoridad que sea. Para eso están estas personas, estos órganos administrativos que se denominan fedatarios administrativos, que dan, vuelvo a repetir, se llaman así porque dan fe de los actos, de los documentos que constan en la administración y que van a certificar sobre esa validez eh, y sobre su existencia y validez estas personas. Así que allí tenemos un primer avance, una primera aproximación de estos temas que he querido mencionar respecto al gobierno electrónico, respecto a la firma electrónica, a los certificados digitales, al archivo digital, la gestión que debe realizarse y el acceso a los mismos, así como a los fedatarios administrativos de los que acabo de hablar. Y con esto entonces vamos a entrar a ver una por una. Procuraré abarcar en cada grabación una o dos. Bueno, el acto administrativo es bastante más extenso. Una de las actuaciones administrativas. Volvamos a las actuaciones administrativas. Encontramos que la actividad de las administraciones se reflejan en actos administrativos, actos de simple administración, contrato administrativo, hecho administrativo y acto normativo de carácter administrativo. El primero que lo vamos a conocer es el acto administrativo y solamente voy a dejar señalada un avance nada más conceptual al acto administrativo para luego ir explicando en una nueva grabación, para no cansarles tampoco con grabaciones muy extensas. El acto administrativo es una institución propia del derecho administrativo.
No hay en otra área del derecho, no hay en el sector privado. El acto administrativo es exclusivo propio de las administraciones públicas y lo estudia el derecho administrativo. Recuerden ustedes que incluso en los orígenes del derecho administrativo ya habían los primeros estudios sobre el acto administrativo y cómo se le incorporó. Después, con la Revolución Francesa, los estudios que se hicieron al respecto y que no vamos a entrar en detalle. Simplemente dejar indicado que se trata de una institución que es exclusiva propia del derecho administrativo. Y dejo mencionado que en la doctrina, ustedes ya saben lo que es doctrina, en la doctrina, es decir, entre los estudiosos o entre los estudios que se realizan sobre la temática, ha habido una discusión en cuanto a que si toda la actividad de la administración pública debería denominarse acto administrativo. Hay algunos que sostienen que todo debería denominarse acto administrativo, pero la gran mayoría de estudiosos sostienen que no, que el acto administrativo es una institución específica que no puede compararse con otras actuaciones. Y evidentemente nuestra legislación establece esa diferencia. Nosotros diferenciamos lo que es acto administrativo de lo que es el acto de simple administración, diferenciamos de lo que es el hecho administrativo, del contrato administrativo, del acto normativo de carácter administrativo. Para nosotros, entonces, queda claro que el acto administrativo es un tipo de actuación, la más importante, desde luego, porque aquí se deciden aspectos que tienen relación con derechos, con afectación de derechos o con concesión de derechos. Y ahí está la característica, sobre todo especial, que tiene el acto administrativo. Para poder comprender sobre el acto administrativo, y solamente me quedaré en esta parte para, a ver, vamos a avanzar un poco más. Para comprender el acto administrativo, es necesario que se entienda que los órganos administrativos, que ustedes ya saben que son tanto los servidores públicos cuanto el cargo propiamente, el cargo que lo ejercen los servidores públicos. Los órganos administrativos resuelven de manera permanente, todos los días, en todas las administraciones, en todas las instituciones, resuelven peticiones que se realizan, resuelven reclamos que se realizan en la administración, todos los días, atienden recursos que se presentan. Ya vamos a ver qué tipo de recursos existen en la administración. Y atienden asimismo o dan trámite con distintos procedimientos a las peticiones, a los reclamos. Así que, en primer lugar, entender que en todas las administraciones, los órganos administrativos, todo el tiempo, todos los días, todos los momentos, están resolviendo sobre peticiones, sobre reclamos, sobre recursos y están haciendo trámites, resolviendo el desarrollo de un procedimiento, resolviendo el inicio de un procedimiento, resolviendo el final de un procedimiento. Y cuando toman decisiones, cuando resuelven cada una de estos aspectos a los que estoy haciendo mención, van a producirse aspectos relacionados con derechos, ya sea porque se conceden derechos, porque se limitan, porque se restringen derechos, porque se modulan o se modifican derechos, o porque se extinguen derechos, es decir, se elimina un derecho que ha sido concedido, se termina un derecho. Por un lado, entonces, estas decisiones que adopten los órganos administrativos o que resuelvan los órganos administrativos van a implicar la concesión, la restricción, la modificación o la extinción de derechos. Concesión es entregar un derecho. Restricción es limitar un derecho. Modificar es moldear, modular, eh, hacer un cambio en un derecho que haya sido concedido y finalmente se puede también o
Finalmente, los órganos administrativos extinguen derechos también de manera permanente. Pero también en sus resoluciones van a autorizar respecto al reclamo o respecto a la petición realizada. Van a autorizarlo o van a negarlo. Van a autorizar el pedido que ha hecho el estudiante universitario respecto a alguna recalificación, por ejemplo. Va a autorizarse la revisión de la tarifa de luz eléctrica que se ha cobrado según el usuario en exceso. Va a autorizarse la revisión. Va a pedirse por parte de la ciudadanía o de un ciudadano la aprobación de un plano de construcción. La administración municipal le autorizará o le negará su petición, su pretensión, su pedido. Y ya en lo que tiene que ver en asuntos disciplinarios, la administración, luego de un procedimiento, frente a una petición, frente a una denuncia, frente a un recurso que se haya presentado, luego digo de un procedimiento administrativo, puede, por un lado, imponer sanciones o puede también dejar de no establecer responsabilidades a la persona y más bien liberarle de esa responsabilidad, lo que sería absolverle de responsabilidad. Absolver significa liberarle de responsabilidad. Reitero, para mejor entendimiento, entonces decimos que eh, los órganos administrativos de manera permanente, de manera diaria, diríamos así, de manera, eh, de manera reiterativa, están atendiendo peticiones, están atendiendo reclamos, recursos o procedimientos. Y en esa atención a esas peticiones, reclamos, recursos o procedimientos, van a generar efectos. Sus actuaciones implican efectos, ya sea porque se conceden derechos, porque se restringen derechos, se modifican derechos o porque se extinguen derechos. Asimismo, van a generarse un efecto porque se autoriza una petición o porque se niega una pretensión también. De igual manera, esto implicaría, en el caso de asuntos disciplinarios, que la administración resuelva imponiendo una sanción o liberándole de la sanción a la persona que esté involucrada en alguna denuncia, lo que se va a denominar absolución. Yo quisiera quedarme aquí para retomar en la próxima conversación cómo esto tiene un camino. Estas resoluciones sobre las peticiones realizadas tienen un camino, siempre comenzando por la competencia, con la existencia de un debido procedimiento, eh, cómo hay que respetar ese debido procedimiento y finalmente la posibilidad de ese procedimiento impugnarlo. Así que lo dejo hasta allí para en la próxima clase continuar. Por el momento, entonces, me despido y les reitero, lean, estudien sobre la temática que está vinculada con, permítanme, que está vinculada con aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico experimental. Me despido de ustedes cordialmente.